presidenta de Alués, junta directiva y socios de Alués, colaboradores, público en general, y también damos la bienvenida a la conferenciante de hoy, doña Rubí Salza. A un proyecto supo llevar a la realidad todo un planteamiento teórico sobre cómo debían de ser los museos. Él hizo un museo hermosísimo y un museo que es perfecto, y digo perfecto muy conscientemente, para trabajar en él. Es decir, el uso del museo es magnífico y la arquitectura ustedes la pueden apreciar. En esta conferencia, que voy a hacer un recorrido, por supuesto, muy rápido sobre el Museo de Albacete, se llama Museo de Albacete por decreto del Estado desde los años 70, me he permitido hacer una pequeña apostilla, un recorrido por la arqueología de la provincia de Albacete y mucho más. Y mucho más porque nuestro museo es un recorrido, pretendemos que sea un recorrido, eso sobre todo después del último montaje del 2011, un recorrido efectivamente desde la prehistoria pero hasta el siglo XX, porque no vamos a olvidar que Albacete en el siglo XX nos ha dado muy importantes artistas que hoy forman parte del museo. Desgraciadamente, por cuestión de espacio, no pueden estar todos, pero con Benjamín Valencia, desde luego, está el núcleo inicial de personas que en el año 1978, cuando poco antes de inaugurarse el museo, pues contribuyeron a engrandecerlo, como Godofredo, como Juan Amo y Lozano, que ya no están, Ortiz Aráchaga, que tampoco está, Alfonso Quijada, como tampoco está. Es decir, esas personas que hoy forman parte de la generación más señera de nuestros artistas del siglo más evidente, los trazados de carreteras, de ferrocarril, el comienzo de las fábricas, etcétera, el siglo de las desamortizaciones. Y las desamortizaciones hicieron que muchas obras de arte que estaban en iglesias y en conventos fueran al Estado, y había que guardarlas en algún sitio, había que guardarlas en los museos. Y un paréntesis, les cuento que gran parte de esas obras de arte se guardaron, se custodiaron en un museo en Madrid que se llamó el Museo Nacional de la Trinidad, que después fue lo que pasó al Museo del Prado y que tuvo un solo director, Cosme Algarra, un importantísimo pintor nacido en Caudete. Ese museo fue de la mano de la Comisión Provincial de Monumentos de Albacete, que hizo que el museo comenzara a recoger piezas, a recoger objetos en el año 1876. Se inaugura en la planta alta de la... Hay muchísimas personas que no conocen ni el Museo de Albacete ni visitan otros museos y dicen, ¿para qué? Bueno, miren, los museos tienen... Y es que son testimonios de nuestra identidad como seres humanos. Es decir, son los que nos muestran aquello que nosotros, junto con los archivos, junto con las bibliotecas, hemos creado, con lo que hemos vivido a lo largo de una larguísima historia. Los museos surgen gracias al atesoramiento de obras hermosas, de obras bellas, de riquezas. Por ejemplo, les he puesto una pequeña imagen de la tumba de Tutankamón cuando se descubre por Carnarvon. En Alejandría, bajo el gobierno de Ptolomeo Soter, se crea el primer museo, el Museo Alejandrino, el museo que agrupaba no solamente la reunión de objetos bellos, sino también una importante biblioteca y objetos y experimentos en torno a la ciencia. De ahí se pasan a los gabinetes del siglo XVI. Enseguida las personas de la nobleza, las aristocracias, las personas más pudientes, allí donde no había, en determinados países,
van creando esas colecciones que se van abriendo paulatinamente al público, como una de las primeras es la galería de los siglo XVIII, con la Revolución Francesa, cuando los museos, sobre todo los museos de los estados, los museos de los reyes, los museos de parte de las noblezas, se transforman porque el patrimonio se considera como un bien público. Había en edificios públicos, monumentales o en los cementerios, se abatieron, se rompieron y nos han llegado rotas. Los objetos también nos hablan del pensamiento simbólico, es decir, de las creencias desde imágenes muy simples como este idolillo de hueso que procede de Letour, esta imagen que es hoy una de las piezas más importantes, más bonitas del Museo de Albacete, que es el Cimatiero de la Quéjola, que Alejandro Yudanco, que está por ahí, un día entregó al museo. Las piezas del Cerro de los Santos, Mercurio de Zulema. Es decir, a veces hay piezas que no es la imagen de la divinidad, sino imágenes que representan a la divinidad o a lo divino. Por ejemplo, yo les he traído un cancel de la iglesia visigoda del Tolmo de Minateda, y les he traído también un pequeño colgante de oro y piedras duras que forman parte de algún ajuar regalado a la iglesia del Tolmo, que el modelo es Guarrazar. Esto es mucho más humilde y conservado de manera muy fragmentaria, pero es lo mismo, las regalias que se hacen y de transformación del paisaje agrario a 15 kilómetros de la ciudad de Albacete, en el Acequión. El Acequión, que se excava en los años 80 por un equipo de personas, Manuel Fernández Miranda, Concha Martín Morales y María Dolores Fernández Pose. Ellos recogen los restos de pólenes. Esos restos fueron estudiados por una albacetense, que es una persona con un gran prestigio a nivel internacional, que es Diego Rivera Núñez, que es profesor en la Universidad de Murcia. Y gracias a los análisis sabemos que aquí todo esto era un bosque importante de encinas, carrascas, alcornoques, pinos, higueras, sauces, donde había un bosque propio de lugares con agua abundante. Nosotros tenemos esa agua subterránea tan importante, aunque hayamos perdido una parte también importante, y aproximadamente hacia el año 2200 a.C. comienzan los procesos de desertización, en gran parte asociados a la actividad humana. Es decir, el Acequión fue un yacimiento, un poblado de la Edad del Bronce, pero junto a él hubo otros como la Morra de Don Canciano o la de los Ojos de San Jorge. Y bueno, hubo una serie, los que allí vivían, lógicamente necesitaban cultivar, necesitaban más terrenos de pastos, menos de bosques, y comenzó ese proceso que, bueno, hoy hace 5.000 años es cuando aproximadamente empezó, y esto es una imagen actual de lo que es el paisaje en torno al Acequión hoy. O por ejemplo, pues también gracias al estudio de biólogos, pues y de los restos óseos que aparecen en los yacimientos, pues sabemos que en los lugares de la provincia de Albacete, prácticamente desde el año 10.000 a.C., pues nuestra fauna principal ha sido la oveja y la cabra. Y bueno, este equivale a un análisis hecho en un yacimiento en el siglo III a.C. Lo que más, pues ovejas. Bueno, después cabras, los ovicápridos, algo de vacas, es decir, más o menos lo mismo que ocurre ahora. Los tres, con muy pocos medios, pero con mucha ilusión, con un cuaderno, con un lápiz y con un metro, pues dijimos, bueno, vamos a ver cómo organizamos todo esto. Es cierto que Alfredo Jiménez también, que había montado una exposición, la de Albacete Feria, con Luis Guillermo,
Y bueno, pues sabéis que él es decorador, pues dijimos, bueno, que si nos quiere ayudar, y también nos ayudó, bueno, pues una vez que nosotros teníamos organizado todo, pues con algunos toques. Y nosotros el museo lo concebimos como una continuidad entre lo que son las salas tradicionales de arqueología a las salas de bellas artes, es decir, nuestro discurso ocupa toda la superficie del museo, de las exposiciones permanentes, y lo hace de una forma continua, es decir, porque la historia no tiene cortes, porque incluso el hablar del paleolítico, del neolítico, de la edad del bronce, es decir, nosotros los seres humanos no lo palpamos cuando lo estamos viviendo, son terminologías, son espacios cerrados que hemos creado los historiadores, para poder explicar y entender mejor cuáles son los procesos por los que ha seguido la historia de la humanidad.